Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame. Hoy otra nueva palabra en náhuatl. ¿Y saben qué? Exactamente. Espero que les guste. La palabra del día de hoy creo yo que es una palabra igual. Bueno, siempre les digo, ¿verdad? Que creo yo que siempre es una palabra muy importante. Pues sí, son palabras muy importantes porque están en la vida, en nuestra vida cotidiana, en todo momento, a cada momento, por lo que tienen su cierto grado de relevancia. En esta palabra creo yo que es un elemento muy esencial tanto para la vida de los seres humanos, seres vivos y todo en general, todo gracias a ello puede estar vivo. Sí, igual como para el planeta, para las plantas, para los animales, todo es un elemento que es utilizado por cada uno de nosotros, como ya se lo dije, por todo el planeta. Un elemento, como les digo, de suma importancia porque proporciona el que nosotros ayuda a que nosotros podamos estar vivos. Bueno, la palabra tal cual, según yo, no es literalmente la palabra que les quiero compartir, pero es como variante y según yo no hay una palabra como para decir exactamente esa palabra, pero si se dan cuenta, van de la mano, son muy relacionadas, están muy estrechas entre una y la otra palabra. La palabra que les quiero dar a conocer es aire. Pero, como les digo, según yo tal cual no hay una palabra o desconozco de una palabra tal cual en específico para decir aire. Pero en su variante sería como viento, que según yo es como de lo mismo y es similar y quizá en algunas regiones sea lo mismo para darle significado a esta palabra, ¿verdad? Entonces, aire y viento en mi comunidad en la región norte de Puebla, porque por ahí me preguntan de dónde es esta palabra o estas palabras, es de la región de Puebla. Aire o viento en lengua náhuatl se dice ejecat. Ejecat es aire o viento. Por ejemplo, en estos últimos días que aquí en la ciudad ha hecho mucho viento, pues hace mucho ejecat, está haciendo mucho viento. Eso quiere decir, como les digo, según yo, tal cual, para decir aire no hay una palabra, pero la palabra como más cercana o más relacionada es ejecat, que también en mi comunidad sí he escuchado tal cual que dicen ejecat para referirse al viento, ya sea que hace mucho viento, está soplando mucho y pues los árboles se están moviendo, todos ya saben qué es lo que pasa cuando hace mucho viento. Como ya se lo sigue aquí en la Ciudad de México, hace algunos días ha pasado esto y aquí en la ciudad y en varias partes es muy común que cuando haga mucho viento provoque muchos problemas, por ejemplo la caída de árboles, la caída de hojas, esto provoca, no sé, qué digo con la caída de árboles, de cables de luz, que aquí en la Ciudad de México no se da mucho, ¿verdad? Los cables de luz, por ahí digo que si Spider-Man viviera aquí en la Ciudad de México ya se hubiera muerto electrocutado, ¿verdad? Entonces, como les digo, viento y aire es ejecat, pero yo le voy más como referencia al viento, ejecat, porque en mi comunidad tal cual para decir viento es ejecat. Desconozco que haya una palabra tal cual para decir aire, pero es la más cercana. Ejecat es igual a viento y aire en lengua náhuatl de la región de Puebla. Como ya se los digo, siempre hay que ponerlo en práctica porque son palabras muy importantes para que conozcan de esta hermosa lengua, conozcan un poco más de toda esa cultura que conlleva esta lengua. Si les gusta este video, ya saben lo que tienen que hacer, compártanlo, suscríbanse a nuestro canal, denle like, compártanlo con todos sus amigos, con todos los que ustedes quieran, síganos en Facebook e Instagram y no se olviden de activar la campanita para que les notifique de cada vez que subimos un video nuevo en lengua náhuatl. Bueno, de una palabra nueva en lengua náhuatl. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Somos Mexicame.